vuelta a este canal. El día de hoy voy a reaccionar a algo diferente de lo que normalmente reacciono. Normalmente son los maquillistas peores rankeados de mi ciudad, pero en esta ocasión y a sugerencia de ustedes voy a reaccionar a Glow Up. Nunca he visto Glow Up porque me da mucho estrés el tipo de retos que les ponen. Siento que es más por entretenimiento y pues show que otra cosa. Sé de alguno de estos retos porque sigo a Val Garland en Instagram y de repente pone como previews del show de esa noche y me da mucho estrés, entonces por eso nunca lo he visto, no sé, como que no puedo. Voy a ver el primer episodio de la temporada 2, a ver qué tanto se parece mi opinión con la maestra Val Garland. Que yo he visto de Glow Up, así como en fotos y cosas así, es que son mucho más body paint que otra cosa. También siento que como que tienes que definir un poco la vara con la que estás juzgando a estos maquillistas, porque no es lo mismo, o a lo mejor no aprecias lo mismo de un maquillaje de body paint a un maquillaje de beauty con piel limpia. Ajá, o sea, no sé, tengo nervio. I give you the iconic Val Garland, and our own creative king is Dominic Skinner. ¡Qué nervios! Impresiónate a Val Garland. ¿Cuántos años tiene? Pues si yo tengo 11 años trabajando, ya de tener 25 mínimo. You have been booked to do the makeup on JD's Christmas campaign. Ad campaigns demand perfect technique and makeup that complements the clothes without overpowering them. Cierto. Aquí sí les puedo dar mucho de mi opinión porque esto es lo que yo hago. Más, yo me dedico al área de publicidad y editorial. Es el tipo de maquillaje que a mí más me gusta hacer. Y como dice, tienes que tener una técnica muy pulida. All while looking good. Billboard size. Esa es la cosa, o sea, cuando haces un maquillaje de publicidad tienes que pensar que a lo mejor para ti es súper simple lo que estás haciendo y dices, pero el chiste es que como esa foto se va a imprimir en un tamaño gigantesco, todo se tiene que ver lo más limpio posible, sobre todo en estos países, en el Reino Unido, en Estados Unidos, o sea, donde el retoque es muy caro, no te puedes dar el lujo como de, que lo corrijan el retoque, no, es tu trabajo, para eso estás ahí, para eso te están pagando. Tú como maquillista puedes corregir el color de las cosas. El retocador lo que va a hacer es corregir la textura. Tienes que hacer que el color se vea lo más parejo posible, es decir, que no haya rojeces, que no se vean venas, que no se vean manchas en la piel. Y el retocador ya se encargará entonces de si hay un pelito, un granito, una arruguita, lo que sea, lo quitará él porque eso es textura. Tú te preocupas porque todo se vea impecable y que no se note, muy importante, que no se vea la textura del maquillaje. Para muchos maquillistas, lo difícil de dedicarse al área de publicidad, sobre todo cuando estás acostumbrada a hacer maquillaje más social o como ellos, por ejemplo, que por lo que veo son muy teatrales y muy creativos y expresivos, lo difícil de repente transicionar a una campaña es que tienes que saber dónde parar. No puede haber maquillaje de más porque entonces eso implica que el retocador se va a tardar el doble tratando de quitar tu textura de baking o a lo mejor demasiado fallout que hay o la textura del maquillaje que ya se movió en la piel y se va a tardar más tiempo de lo que podría tardarse si tú solo hicieras el trabajo que es necesario. Cuando eres un maquillista que se dedica más a esto, a lo mejor no te toca hacer siempre looks padrísimos y locos y coloridos y pero lo importante es la piel. La piel es todo tu money maker. Eso es lo importante de hacer esto. So if they want a red lip, they want a red lip. If they say no foundation, they mean no foundation. So don't let us down. Ay, Val, qué miedo. I've got nerves, but I feel like they're good nerves. Got like a little fire up my bum. Qué bonitos labios. This week, it's makeup artist Min Sando. She's created ad campaigns for the likes of Nike, Puma, and Chanel. The first group, he will be adding flashes and accents of Christmas gold. The second group, you'll be doing the same, but with seasonal silver. Flawless skin is absolutely crucial today, guys. Each MUA has been randomly assigned a model. You ready to turn into a drag queen? The brand are looking for healthy, fresh, glowing skin. We have to remember that this is a campaign for sports clothing. We can't let the makeup be a distraction. Exacto. Tienes que estar muy consciente de qué tipo de clientes para el que estás trabajando, ¿no? A lo mejor si fuera una campaña de maquillaje te dejarían hacer más cosas, inventarte más cosas, pero aquí es ropa. O sea, ropa es lo que queremos que se note. No queremos que el maquillaje, como dice ella, sea una distracción.
Y 2, es ropa deportiva. No tiene mucha lógica que salgas a correr con labios rojos, por ejemplo, ¿no? Por más perfectos y hermosos que sean. O sea, tiene que tener lógica lo que estás haciendo. Y las campañas así de Puma, de Nike, tienden, a excepción que sean celebridades, normalmente las campañas de ropa deportiva son pieles súper limpias, que se vean sanas. O sea, que pues, parezca que sí se hicieron ejercicio y están sanas, ¿no? Yo igual he hecho campañas para Nike y siempre es como que se vea así la piel glowy, sana. A lo mejor de repente pones ahí algún colorcito que vaya con algún print que tiene la ropa o le pones algún detallito, pero normalmente son pieles que parecen que están desnudas y podría ser a veces hasta que acaban de hacer ejercicio. O sea, se tiene que ver muy limpio, no se puede ver maquillaje. Cleansing, moisturising, priming the skin is absolutely essential. You got good skin and I'm jealous. Look at me, I look like a drag queen. Normalmente los modelos, y es parte de su trabajo, tienen buena piel, se la cuidan bastante. Eso no quita que sean humanos y lleguen con resequedad, con un poco de acné, con granitos, con sensibilidad, con rosácea, con piel muy grasa, o sea, son humanos. Entonces, por supuesto, tienes que lidiar con eso también. Nunca hacerlo sentir mal, porque también hay maquillistas bien malditos que es como de, deberías cuidarte más la piel, y es como de... ¿Tú crees que ella quiere tener la piel así? No. Ser siempre cordial, amable y trabajar con lo que tienes. Con todas las pieles se puede trabajar. Tú te preocupas porque la textura se vea lo más limpia posible, el color lo más parejo posible. Eso es lo que tú tienes que cuidar, que todo lo demás esté perfecto. Cejas perfectamente peinadas, pestañas separadas y bonitas, piel luminosa y radiante, labios hidratados y que se vean plump, ojos que no estén rojitos, entonces les pones gotitas. O sea, cuidas esos detallitos nada más. Are you okay with me using my fingers to apply moisturizer? Cool. Ay, qué lindo que pregunta. Look like skin and not look like makeup. It's definitely a lot less nerve-wracking once you're actually doing something. When you're just sitting thinking about the brief, it's like... ¿Cómo trabaja con esas uñas? No tiene nada de malo, o sea, hay gente muy hábil con sus uñas y puede ser muy higiénico con tus uñas también. No es eso, es que realmente me impresiona el largo que tienen, porque, o sea, a mí este largo ya se me hace largo. O sea, si vas a abrir algo así, o sea, que hago esto y estas uñas, o sea, como que... Ya sabes, o sea, como que siento que te limita un poco como para agarrar cosas o incluso agarrar tus brochas, porque de repente haces esto y aquí pues chocan, entonces como que siento que tienes que comprometer un poco tus movimientos, pero él se ve muy seguro de sí mismo, mis respetos, no sé cómo lo hace. Jake, how on earth do you work with those nails? Like, how do you do it? I don't know. I think because I've had them for so long, I'm just used to having them. Esa paleta es muy buena, ¿eh? Perfect. We take to move on to the second part of the brief, adding accents of festive gold or silver. Importante, acentos, o sea, toques. No es como que hazte un ojo dorado y un ojo plateado, no, es un detalle. Y obviamente... entre más original lo pienses hacer, mejor, para que pues también sea agradable para el cliente, para el consumidor, para todos. And kind of like a navy contour of his eyes, so kind of like a little more of a dark eye feature for him. ¿Por qué va a usar azul? Él tiene un modelo hombre. Yo no tengo ningún problema con que se maquille un hombre o una mujer, pero la marca es la que te dice como no quiero que lo maquilles, no quiero que se vea maquillado. No digo, eso ya es de cada marca. Entonces, antes de aventarte a hacer eso, ¿qué digo? Eso es algo que ellos no tuvieron ahorita, por ejemplo. En el mundo real tienes un briefing antes de hacer cualquier cosa y tienes una junta o un mood board, algo que te dice lo que el cliente está buscando, la idea del cliente, ¿no? Y normalmente todas las sesiones de foto no se crean que son nada más ahí juntar gente y tomarle foto en un fondo, en un set y ya. Es una idea, ¿no? Entonces, esta va a ser la campaña de Navidad y vamos a tener aquí colores plateados y dorados, entonces todo el fondo va a ser así y la idea es comunicar que van a ser ofertas de Navidad y entonces queremos que tenga coherencia. Y a partir de ahí te enseñan más o menos el styling, te enseñan qué modelos van a hacer, ahí te van contando. Y ya tú ahí, si estás en ese briefing como maquillista, una de dos, o te pueden decir esto es lo que queremos y te enseñan un mood board y tú a partir de eso aportar, o te dicen tú a partir de esto, ¿qué se te ocurre? Lo único que no queremos es que se vean maquillados, esto y esto. Entonces ya de ahí tú puedes o buscar referencias, o hacer un face chart, o hacértelo tú y mandar una foto. O sea, ya ahí va variando. Pero nunca llegas a una campaña sin por lo menos, aunque sea ese día, platicar o con el director creativo, o con el fotógrafo, con el productor, con el cliente, con alguien. Nunca llegas nada más así de, pues
voy a hacer esto y ya, a ver si me lo aprueban. No, eso no pasa. Like James, the whole Silver team are playing with colour. I'm kind of using accents of purple. I want it to look like he's holographic under his skin. I just want it to kind of pop a little bit more. Hannah is not only planning to introduce blue to her silver look, she's playing with textures too. I want to see if I can frost the eyebrows to come in with the silver, like a fashion Jack Frost. No. Es que yo sé que en su cabeza se imagina una cosa, pero otra cosa que tienes que ver, una sesión publicitaria, normalmente lo que quieren vender, les digo, es ropa o accesorios, algo. Y normalmente esas sesiones tienen una luz, puede variar, puede cambiar la idea, pero normalmente están muy bien iluminadas. Normalmente casi no hay sombras. Entonces, para que lo que ellos están haciendo funcione, por ejemplo, el de la piel holográfica, cuando pones un color holográfico en un set demasiado iluminado o iluminado que no, les digo, no tiene sombras, no se ve. Y al contrario, en la piel morena que ella está haciendo se va a ver blanco, o sea, se va a ver raro. Ajá, no se va a ver holográfico, se va a ver como un manchón blanco y se va a ver feo, no se va a ver bonito. El frost que ella está haciendo también no siento que se va a ver azul, pero no siento que se vaya a ver el frost que ella quiere. Y aparte las cejas de él son demasiado negras, entonces se va a ver como el pelo negro pero con puntitos plateados, pero puntitos azules. Antes de hacer estas cosas también en el briefing también te dan el tipo de iluminación que va a haber, entonces también tú a partir de eso puedes decir, pues quedaría padre poner glitter porque entonces esta iluminación me ayuda. Pero normalmente cuando está también iluminado, cualquier cosa que sea glitter, brillo, holográfico, iridescencia, casi no se ve y se puede ver hasta mal. Entonces tienes que saber eso también. I'm actually second guessing my lip now. I feel like the eyes are pretty, but I'm kind of scared that it's like too full on the makeup. Me gusta su idea, está bonito porque se ve como hay un detalle, no necesariamente plateado, de hecho es más azul, pero digo, me gusta. Lo malo es que les digo, o sea, no sé si en la luz que vayan a usar se logre ver, tendría que ver eso. Have a look at it and just even like see what I've done. I'm putting a strong blue color on my model. No. That's cool. All right, let's go there. Eso se lo regresarían así inmediatamente. I feel like the brief was pretty clear. You said it's about gold and silver and skin. Yeah. I'm worried about these garish blues and pinks. Perdón, es que he grabado toda la mañana y no he comido. Estaba muy bonito como estaba antes. No sé por qué le metió ese labio. Yo creo que se sintió insegura o dijo, le falta colorar los labios, pero estaba muy bonito como estaba antes con puro gloss. Lástima. This is gold. This whole look is gold. Our brief was gold. I'm just applying some of the gold just on her eyes because it will just make your eyes look nice and blue. Guys, we have 5 minutes left. Yo también me hubiera. But it doesn't matter what the MUAs think. It's how their looks work on camera that will decide whether they'll be used in this sports fashion campaign. My first impression. Híjole, sí, el único que no me gusta es el muchacho con su cosa dorada ahí. Y los demás, digo, se ven bien. Como que el dorado que ellos usaron no es un dorado que se vea más que el fondo, o sea, no está tan amarillo, entonces no se ve como demasiado. Se ve lindo. Yo, en mi muy particular opinión, lo único que haría es controlar un poquito los brillitos en ciertos lugares, porque siento que se ven glowy, muy bonitos, pero tienes que controlar el brillo en ciertos lugares para que la piel se vea sana, no nada más brillosa. En mi muy particular opinión, ¿verdad? Pero se ven bien. I think it's so on point with the brand as well. For me, I think Ophelia nailed it. She looks like the girl. Qué bonito. Me gusta ese doradito. Porque, digo, no sé, no le entiendo bien cómo haya sido, pero no parece ni un brochazo, ni un delineado, se ve como una pluma. Digo, no sé, así se ve en la foto, igual fue así, igual y no. Yo le hubiera quitado un poquito de delineado aquí abajo, nada más para que no fuera mucho para el cliente. Y le hubiera quitado un poquito del color de los labios y dejado más su labio natural con gloss, pero de ahí en fuera, la verdad, está lindo. No sé si la modelo tiene microblading o así son sus cejas de fuertes o así se las hicieron, pero bueno, eso, si ya tiene microblading, pues no hay mucho que puedas hacer. Eve's is outstanding. Ese me encantó. Eso es una gran idea para un maquillaje de hombre. O sea, incluso sin la línea de aquí arriba se pudo haber visto increíble porque, según yo, le metió dorado aquí en su línea de aquí al lado y se ve espectacular. Lo metió en la oreja también. Se ve un poquitito manchado, poquitito, o no uniforme. Les digo que el dorado brilla dependiendo la luz que le
toque y a veces se ve sombra o a veces se ve luminoso. Pero esto de aquí está increíble. That lightning bolt at the side, so well done. Sí, sí, sí. I kind of really like Jake's. I like the skin, I like the lip. A mí no me encantan los labios, pero eso ya es de gustos. Skin looks gorgeous. Eso ya no I think es de it's técnica. really on brand, actually. And I love what Bernie's Porque done. siento que parece que She tiene un poco de looks bigote. stunning. And Yeah. The skin Está muy looks lindo. so... I just want to stick my fingers I in know, it. It it's just looks so beautiful. flawless. Ese está muy bonito, muy bonita la idea. Oh, gosh. Chistosamente, como el fondo se ve azul, no se ve mal que sus acentos sean azules, pero pues al final les pidieron plateado. Hannah, I mean, it looks green. No. En su cabeza se imaginó algo muy diferente, estoy segura. I thought she was bleaching his brows. I mean, what the hell is that? You have Shanice. I'm disappointed. Es lo que les digo, o sea, ella lo vio muy holográfico y todo en su luz, pero con el flash, con todo lo que hay alrededor, pues no, o sea, no se iba a notar. Le acaba quitando como dimensión a su piel, le acaba quitando el contraste y el color y se ve raro. The skin looks a bit flat. Why did he do blue? Why? It's a silver. Y mira que le quedó la piel muy bonita a él, ¿eh? Para mi gusto un poquito demasiado highlight, pero si lo hubiera hecho solo esa piel y, no sé, algún acento... Puede ser muy pequeño, les digo, no tiene que ser el centro de atención, puede haber sido igual en la oreja, le pudo haber, no sé, una rayita que algo, y ya con eso ya era más que suficiente. My biggest problem with it Estaba bien bonita antes de los labios. Estaba bien bonita antes de los labios. is that all you see in the group is that pink lip. Yeah. Ajá. Brandon's model. I think he's created beautiful skin. Yeah. A mí no me encanta esa piel, pero... The adornment that's gone on top, the silver accent, is so basic and O sea, siento que siento que no quiso usar demasiado maquillaje y entonces le dio miedo corregir ciertas cosas y le faltó a lo mejor darle un poco más de luz aquí, un poquito más de luz acá. O sea, el que te digan que se tiene que ver que no hay maquillaje no significa que no uses maquillaje, es que lo sepas pulir, sepas qué productos usar, que al final se termine viendo como si no hubiera nada. Y para mí las cejas, para hacer una campaña de deporte, las cejas se ven un poquito demasiado maquilladas. Hubiera estado mucho más padre, no es tan mal, solo hubiera estado mucho mejor que las cejas se viera como solo el pelo bien peinado y ya. Puedes rellenar como pelito a pelito, nada más que no se vea tanto, pero bueno, eso ya es más dirección del cliente también. really uninspired. I don't really think this group have understood the brief. I don't think it's going to get used, this shot. I have decided to drop that image from the campaign. Oh my god, completely. Oh. Eve, your look really fitted the brief well, and ¿Cuál you era? also ¿Cuál thought era? it was really fresh. Bernie, your skin was flawless, Ah, de la and that cara. accent on the eye was incredible. Estaba bonito. Ophelia, we loved how you conceptualized your look, and for me, A mí ese era mi favorito. The makeup artist that has impressed us the most, Bernie. A mí me gustó más el de la otra chava. Just give that brow a little bit of brush. Yeah. The second lot. Las cejas son mi coco en estas sesiones porque de repente cuando los cambian de ropa se despeinan o de repente ellos se tocan la cara y se les despeina y me da mucho coraje darme cuenta que ya llevan 10 fotos y la ceja está despeinada porque nunca sabes qué foto van a escoger y de repente tú ves un error y dices, lo corrijo y ya lo corriges, pero no sabes si a lo mejor las 10, 20 fotos que tomaron antes de que te dieras cuenta van a ser las que van a escoger y te da mucho coraje ver que está ahí el error. An MUA's name is on one of the 2 red chairs. They're heading for the face-off elimination at the end of the day. Ok. No lo puedo creer. ¡Ay, siento horrible! Ay, es que por eso siento horrible ver esto, porque cualquier tipo de artista de por sí está en un constante estrés y como competencia contigo mismo, no digamos los de los demás, para mejorarte, hacer cosas que sean creativas, que sientas que nadie más ha visto, como sorprender. Entonces de repente estas competencias te piden hacer tanto en tan poquito tiempo que siento que están a tu tope y te bloqueas. Y cuando un artista se bloquea, por más técnica que sepa, por más experiencia, pues se bloquea. No hace lo que podría ser su potencial. Entonces me da como mucho feo por ellos. There's only one way to escape the face-off. Impress the judges in the next brief and hope another MUA underachieves. This also means that you'll have 15 minutes less than the other MUAs to complete your look. Ay.
Brandon, Shanice, you so had a lucky escape. Let this be a lesson to you all. Today, we want to see your identity. But it has to tell us something about what makes you you. James, Hey, Steve. how are you? Do you know what I feel? Like, this is kind of like a kick up for that, guys. Do you know what? So many times you're in the red chair, panic, panic, panic. Actually, then you smash it, and somebody else has to take your space. Yeah, I really want it. I'm going to make sure that I get out of this chair. I am going to be using some putty to change like the kind of bone structure around my cheekbones and the forehead. I'm just trying to get like a nice, perfect square. Eso es muy difícil. O, por ejemplo, estoy viendo su brief, su papel, y, o sea, entendemos la idea. El problema es que el rostro no es plano como una hoja de papel, tiene dimensiones. Entonces, lograr un cuadrado es mucho más difícil de lo que parece. Y a veces tienes que modificar un poco las líneas para que de frente parezca un cuadrado. A lo mejor ya cuando hagas esto ya no va a aparecer, pero que de cierto ángulo que tú necesites que funcione, se vea así. Es bastante difícil. The idea of this look is just try and make sure it's kind of a bit symmetrical. But I've got lovely big cheeks, so it looks like curves. So tienes que modificarlo. Even it out as much as I can so I can get it perfect. Is Hannah doing prosthetics? Are you mad? I'm in that 6th gear, so I'm just going straight right now at that speed, staying focused. James's look is inspired not just by his native Digo, no he escuchado la explicación. Pero si yo veo así, sin que me expliques, parecen un par de testículos, ¿sí? Sí, esa es la palabra. but also the northern lights of the Arctic Circle. Está muy raro. So I lived in Lapland for just under 6 months when I was 18, and it really was the start of a creative journey for me that's brought me even to this point now. Está muy padre todo ese degradado que Like when my tiene pensado. MUAs, you have 1 hour. Already got this colour done. Fíjense que, o sea, lo que ella está haciendo se ve muy espectacular, el difuminado, pero no es difícil de hacer cuando lo haces con crema. Si lo haces con polvo es una pesadilla, pero con crema no es tan difícil. Estos maquillistas pues ya tienen experiencia, o sea, en técnica no es tanto su problema, pueden pulirse, pero pues digo, ya tienen más técnica. Entonces se ve muy espectacular y no es tan difícil de hacer, entonces es una buena idea como de hay algo que se vea guau, pero que en realidad no requiere tantísima técnica. El de ella está cañón, sobre todo hacer que esto blanco se vea blanco es difícil, y el problema es que cuando usas una base blanca ya no puedes corregir, olvídalo. O sea, si de repente ahí se le cayera pigmento rojo o lo que sea, lo tienen que volver a hacer prácticamente, porque el blanco se combina bien fácil con todo y cambia de color. Entonces es más difícil lo que está haciendo Ofelia que lo que está haciendo la otra chava. Doing the details now with a interesting technique that I think might work. It's basically removing makeup to create like a graphic thing. So yeah. What is this on his cheeks? Is it a sea urchin? Is it testicles? Possibly testicles? Maybe avocado. Sí, parece algo muy raro. Más por los pelitos que tiene. Pero está muy bonito su blendeado, ¿eh? Y no está nada fácil porque lo está difuminando hacia blanco. Entonces si se pasa tantito, entonces ya cambia la cosa. Está padre. O sea, en técnica está muy bien. And I wanted to always like encapsulate some kind of insect reference to where I'm from. I don't know what I'm going to do for the yellow petals. Jake, Yeah. have you had to pop a look around the room? There's yellow flowers. Are you shitting me? What a dopey little bitch. Jake is underwhelming. He needs to focus. This is a competition. This body oil is literally my entire life. Ok, poquito. Por lo menos se divierte.
Está quedando muy padre el de Ofelia. You're not allowed to talk to me, really, are you? Focus. Digo, no sé qué le vayan a decir a él, pero cuando pegas cosas en un maquillaje, o sea, se puede ver muy padre, pero como que siento que tienen que tener un sentido, un complemento. O sea, cuando solo pegas algo, aunque se vea muy padre para mí no es tanto un maquillaje, pues, o sea, pues, pegaste algo. Cuando lo pegas pero lo complementas con otra cosa o va con otra idea, entonces ahí, o sea, tiene que ser un complemento, como las pestañas, tiene que ser un complemento de algo que estás haciendo, no nada más ahí, pues le voy a poner aquí unas bolas y ya, ¿no? O sea, veo que se está pegando pétalos, pero siento que igual solo quiso hacer pues algo que a lo mejor a él se le hace bonito, pero pues a comparación de todo lo que están haciendo los demás, pues sí se ve como medio, como que no se esforzó. Está muy padre el de Ofelia y la simetría está cañona. Okay, gang, 15 minutes left. Este también está lindo, se ve bonito. Ese a mí no me gusta. No sé si los colores no están intensos o les puso otro color en medio, pero no sé. O sea, siento que si no me explica qué es, no entiendo qué es. Kezia, please. Ay, pobrecitos, están todos espantados todo el tiempo. My look is based on the Se ve idea muy of padre el Phoenix dorado. rising from the ashes. When I was younger, I didn't really have much confidence. I was quite shy and reserved, and it's kind of about how makeup and creativity gave me that voice. The symmetry, it's mathematical. Está muy bonito. Está muy bonito. Está 10,000 veces más difícil las líneas doradas que hizo que el difuminado que hizo. Por la simetría más que nadie, porque te las estás haciendo a ti mismo. Es más difícil. Shanice, I'm not a fan of a full-on face beat, but that right side there I'm absolutely in love with. Your technicality when it comes to lettering. Your Y's, they're going, hey, instead of hey, you know? El de él no me gusta. I wish you would spend more time just perfecting the precision of those lines. Si vas a hacer algo tan, o sea, como con figuras, o sea, que se vea así como bloques, padre. Pero no me gusta, porque siento que si no te explica a los otros, pues los ves y dices, wow, qué padre, me recuerda a algo, no sé, pero esto es como, ¿qué es eso? No es mi idea favorita, pero está muy bonito el difuminadito de acá y le puso esos puntitos blancos, se ve muy bonito eso. Los colores están muy intensos, eso, sobre todo en un fondo tan blanco y no sé si le tomaron fotos con flash, pero es difícil hacer que un color intenso se siga viendo intenso aún así. Por eso, aplausos. A mí no me gustan esas cosas, pero está padre el amarillo. Your use of colour is so intelligent. It was 5 different makeups and all of them were good enough. And then you pushed it even further. It is stunning and I am so impressed. Se pintó el cabello también, se ve muy padre el cabello, así que hasta parece como cuando juntas rojo y azul, pero pues sí, ya dijeron que esa idea no les late. I don't think it's that technical, and it's not the most original thing that I've seen. Everyone else is telling us a little bit more about them. So you're showing skill, however, it lacks any imagination. Se ve un poquito sucio. I wasn't a fan of the finishing touches. I don't think it's clean enough for me. Se ve messy. Hannah. Mija. I love it. Te dejaste ir. It's haunting, and the skin tone and that silver and the placement of that purple. Es mi gran duda. De repente juzgan técnica, de repente juzgan creatividad. Aquí la creatividad siento que está padrísima, pero en técnica hay muchos detalles. Pero no sé si por el hecho de que ella haya hecho prostéticos como que le perdonan un poco la técnica. O sea, está muy padre su idea, eso sí. Pero pues sí, o sea, si nos vamos a técnica, pues se ve la textura del prostético. O sea, no estaba como bien fundido en la piel. La cobertura de cejas se empezó a separar. No sé, de repente, o sea, hay gente que juzgan por técnica, como el del cuadrado lo juzgaron por técnica totalmente, pero a ella le están juzgando nada más por pura creatividad. Arching up around that new brow that you've created is just gorgeous. You should be so proud of yourself. You didn't let the fact that you... Se lo reconocieron, qué bonito. I was told so many times that I'd be unsuccessful. Están padres sus líneas de aquí como de tigre. Ese es el que digo, y luego... Y luego... My story of my look is like how in the past I was really lost, and then I just wanted to show how I've blossomed. I'm not sure about the
paper flowers just sort of like stuck on. And can we please talk about the oily neck? What does that mean? Why did you do that? When I was younger, I always used to love being like in the pool and just being hot. No, nada más te gusta el aceite y ya, es tu aceite favorito y te lo quisiste poner. I don't believe it. There's nothing you're saying that's going to make it this excusable. O sea, esa misma idea que tiene de que antes no se gustaba y luego sí. Incluso hasta le puedo haber pegado a las flores si hubiera hecho algo más, no sé, como oscuro acá y como marcarse un poquito más las facciones, que se vea un poquito más demacrado, y acá hacer algo súper bonito y beauty. O sea, lo que hizo pero más elaborado pudo haber servido tal vez. I'm really sorry. I'm irritated because I was observing you, laughing about. Everyone else worked really hard. They put their heads down, they focused, and they delivered incredible tales of who they are. It's not good enough. Uy, qué regañón. Ese me gusta mucho. So, I was born and raised in Hong Kong. My favorite thing about Hong Kong is definitely the neon light. Super iconic, I think. And I wanted to capture that. Lo que me gusta de este maquillaje, digo, aparte de que se ve muy, muy padre, es que no necesariamente se fue a lo obvio. O sea, no hizo un paisaje en su rostro, no hizo una mitad de palabras y una mitad colorida, o sea, no hizo como un dibujo que harías como en un papel. Ajá. Eso es a lo que me refiero. O sea, siento que ella en un maquillaje, o sea, que está pensado para el rostro, hizo algo que cuando te explica el significado dices, ah, claro, tiene todo el sentido, pero si lo ves así por sí solo dices, wow, está increíble. Los demás, o sea, el de los aguacatitos aquí, aunque los colores están llamativos y todo, o sea, como que dices, ¿qué es esto? Está extraño. O sea, el del espejo, o sea, el del marco, como que lo ves y dices, ah, ¿qué es eso? Es extraño. O sea, a lo mejor aprecias las técnicas y las líneas que están bien hechas, pero como que así dices, está raro, lo veo raro, ¿no? Pero lo que hicieron ella y la que hizo el del degradado de rojo a amarillo es que hicieron algo que sí está pensado como para un cuerpo, como para un artista de maquillaje, y no algo tan literal como dibujar como los edificios. O sea, sí, no sé si me entiendo. Es muy diferente dibujar como para un papel y hacer un maquillaje. Puedes tener exactamente el mismo concepto, pero por eso me gusta el de ella, porque no es una forma en específico, no es algo tan literal, es una idea muy abstracta llevada al maquillaje, y eso está muy padre. Mixed in with a traditional Chinese opera mask. I just love it. I love it so much. I'm going to ask to have this printed because I want this in my apartment, because I just think it's so imaginative. Ajá, sí, es creativo. True makeup artistry. This is a true glow up. Sí, exacto. Your use of neon is abstracto. absolutely perfect. The lines, I watched you made not a single mistake. It was perfect. This is definitely one of my favorite looks. I loved it when you took the cotton bud and you did the negative space. You were just drawing a line perfectly. Never did you make a mistake. The symmetry, sí, la simetría. Everything. You know what I'm going to say. I'm going to say ding dong. I mean, this is beyond. Qué bonito. Thank you so much. James, Hannah, double ding dong, you beat the seat. Qué bueno. Porque sí los vi muy preocupados. Which means you didn't tell us a story and you didn't take it seriously enough. So you'll be in the face-off. Thank you. The second MUA that will be in the face-off, the story was just too literal. That MUA is Ashley. To level the playing field, the MUAs will face off over a pair of identical twins. You're going to have 10 minutes to give us a big, bold ombre lip. Híjole, 10 minutos, yo ya hubiera perdido. And your time starts now. Bueno, no. Sí he hecho labios en ese tiempo, pero igual así, porque se la necesitamos ya. Y ahí está. Va a ser un hombre invertido.
Lo malo de ese, sí te evitas un poco que se note tanto la simetría de los labios, pero nunca se ve tan limpio y tan definido como un hombre de más oscuro a más claro. Como que las líneas siempre se llevan tu color. No sé cómo explicarlo. Es difícil lograr que el color más claro sea uniforme y se vea una forma. Es raro. O sea, no está mal, pero no es... Aparte está usando un vino, y un vino entonces lo que va a hacer es que sus labios se van a ver como más chiquitos, como... No, híjole, creo que se complica un poco la vida. Mirrors the real life of a professional MUA. It's designed to put their technical ability under the microscope. And if you can't deliver under pressure, then this is not the life for you. Eso es cierto. Eso es cierto. Jake, he's created actually quite a nice lip line. His biggest problem is those damn nails. He finds it very difficult to hold the brush. Sí. For a darker center, bleeding out to a lighter edge, a reverse ombre lip. Now that's tricky. It can get messy. I'm not sure she's going to pull it off. Ninguno de los dos me gusta, la verdad. Evidentemente el que se ve mejor es el de Jake. Digo, la modelo está un poquito así, pero aunque la regresaras no es una simetría perfecta. No está mal tampoco, solo son detallitos que pudo haber limpiado con más tiempo. Y en mi muy particular opinión, siento que la línea de afuera sobre todo pudo haber sido más uniforme para que se entendiera que es así un superhombre. Pero está bien, o sea, se ve lindo. De Ashley, híjole. Aparte le puso gloss. Peor todavía, se le va a empezar a correr todo el color hacia los bordes. Pobres muchachos. Ay, con lupa y todo, hija de la... No, espérate. Ashley's lip is sharper, but the ombre is bleeding. It's not smooth. His bottom lip, it's a little bit wishy-washy. Both have flaws with symmetry. Yeah, I definitely know which one I prefer. El de Jake está mejor hecho. You went into dangerous territory. You did a reverse ombre, which is kind of hard to pull off. Ashley, please pack up your kit. You'll be going home. Oh my God, I have so much Bueno, espero les sirva como de exposure. Next time we see you, those nails must be gone. Sí. Jake, I'm going to take you through. Le va a ayudar más y saber más profesional. Ay, Dios. No, yo sí sufro mucho con esto. Y es lo que les digo que me confunde. Hay gente que le dan una crítica por técnica y de repente por creatividad, pero entonces no pelan la técnica. No sé, está muy confuso. Por lo menos el primer reto sí fue muy acertado a la realidad. Pero bueno, no sé si este video les haya ayudado a ustedes de alguna manera para mejorar algo o contestar alguna duda, no lo sé. Esto lo intenté porque había sugerencias en los otros videos de que hiciera esto. Yo nunca he visto el programa, entonces dije, bueno, por lo menos lo veo con ustedes. Entonces, si les gusta y quieren que sigamos viendo esta temporada juntos, pónganmelo en los comentarios para saber y seguirle. Y si no, pues no importa, seguimos con reacciones al peor maquillaje de mi ciudad. Esos no se van, ahí siguen, no se preocupen. Y listo, eso ha sido todo el día de hoy. Espero les haya gustado y les haya sido de ayuda y los veo muy pronto en el siguiente video. Ah, por cierto, este look que traigo aquí está en este video, que es un look completo con Pat McGrath. Y ahora sí, los veo en el siguiente video. Adiós.